Eskerrik asko, oraindik harritzen hau, ze formalak zeaten ikustiak. Ze eskatu dugu 11:30 bueltan izatea, badakigu gainera mugitu behar izan dugula, berton gaudenok beinipein kafe hartzera juteko, distantziak, sarreraren erritmo desberdin honekin, eta hala ere, zeintzo demonio hementxe gara, 2 eguneko kongresuaren azken txanpari buru belarri heltzeko. Eta orain arte ibili garen testu inguruan eta ingurumaria bertsuan jarraituko dugu, pertsonak ardatz hartuta, kudeaketa aurreratuaren ingurune honetan, pertsonen kudeaketak, lanaren etorkizunak, lan postuen etorkizunak, eta oro bat, gure erakundeetan pertsonen asebetetzea, ekarpena, garapena ziurtatzeko gure praktikak elkarrekin partekatzen. Badakizue, atzo teknologiari bereiziki begiratu geniola, eraldaketa digitalari begiratu geniola, eta hor ere pertsonen auzia, pertsonen ardatza nabarmen gelditu zala. Bigarren jardunaldi honetan, hortan jartzen ari gara argi fokua. Hau ez da berria, kongresu honetan, jadanik gurekin esperientzia duzuenok badakizue, urtero behintzat saiatzen garela bertan argi fokoa jartzen. Jakitun baikara, pertsonok garela, erakundeok, beraz, kudeaketa aurreratua maite eta bertan konpromisoa duten erakundeok egiten dugunok. Vamos a seguir compartiendo buenas prácticas. Tenemos otras 3 prácticas, 3 organizaciones que nuevamente, y no me canso de decirlo, muchísimas gracias por la generosidad, venís a compartir vuestra experiencia, el resultado de vuestro trabajo, de vuestra reflexión, los resultados y también los aprendizajes que queremos compartir con el resto de la comunidad Euskalit. Algunas personas las vemos aquí, otras no las veis, pero os aseguro que están allí. Me acaban de decir que estamos alrededor de unas 600 personas participando en el Congreso, sin presión, con toda la tranquilidad del mundo. Esto no lo digo para generar aquí ahora más tensión añadida, simplemente es un dato. A todas esas personas que no vemos pero sentimos porque participan a través de los diferentes canales, también muchísimas gracias por acompañarnos y también esperamos que el café haya sido agradable y energizante porque seguimos necesitando mucha energía para avanzar en esta transformación. En el estrado, a las personas que veis aquí son Mikel Sarasola, Mikel Galarraga y Alexander Castander, Gaizka Rodríguez y Roberto Quiroga e Inés García. Y aún así he dicho que son 3 organizaciones, aunque hayan venido con refuerzos, porque la práctica que nos van a mostrar necesita compaginar diferentes visiones y es así como lo vamos a hacer. Y vamos a comenzar con Artadi Alimentación, Desarrollo del Talento para el trabajo en un equipo industrial. Es el título que han puesto a esta buena práctica y nos van a explicar los pasos que han ido dando para conseguir mantener compactado a todo el colectivo a través de una reunión diaria de alto rendimiento, desarrollos individuales, desarrollos de habilidades colectivas, roles de equipo, diferentes metodologías. Un trabajo que venían realizando y que han tenido que profundizar también en estos últimos tiempos y que vamos a conocer seguidamente, a pesar de que sea estrés, 12 minutos. ¿Vale? Esto no vamos a permitir que nos hagan trampa con esta cuestión. 12 minutos para compartir cada una de las prácticas y así reservamos tiempo de calidad para la conversación. Por lo tanto, Mikel y Alexander, cuando queráis. Bueno, como habéis visto, somos una panificadora industrial. Estamos ubicados en Zumaya y yo os voy a explicar un poco la historia que nos ha llevado hasta aquí. Yo soy Mikel Sarasola, director industrial, Mikel Galarraga, jefe de mantenimiento, y Alex Castander, jefe de producción. Somos una empresa con 220 trabajadores, tenemos una capacidad de 90.000 toneladas al año
Y para decirlo rápido, porque no quiero extenderme en esto, somos capaces de fabricar 1 millón de barras al día y de distribuirlas por toda España. Hacemos pan precocido congelado, que es el pan que podéis comprar en Eroski, Carrefour, Día y en la panadería de vuestro barrio. Tenemos un bagaje industrial muy fuerte por la empresa matriz a la que pertenecemos y tras varios años de crecimiento nos encontramos en el 14, después de la incorporación de la última línea, en un estado de apagafuegos, con muchos problemas en planta, muchas averías. Eran tiempos complicados. Entonces decidimos llamar a expertos para que nos ayudaran. Dijimos, bueno, pues vamos a llamar a esto del Lean, que está de moda, pues vamos a llamar a Senta, que nos han dicho que son muy buenos, y que nos expliquen a ver cómo corregimos el rumbo de todo esto. Entonces estuvimos con ellos pues casi 6 años en los que nos explicaron pues, un montón de metodologías y nos dieron un montón de recetas. Trabajamos el ciclo corto, el ciclo largo, el TPM, las 5S, pues, todas estas cosas que son tan habituales en la industria. Y lo fuimos a poner en marcha. Teníamos el método, creíamos que teníamos la voluntad. Nosotros somos gente honesta, buena, honrada, con ganas de trabajar, con ganas de sacar las cosas adelante. Y nos pusimos a ello. Entonces, empezamos con la reunión diaria. La reunión diaria es una reunión en la que analizamos qué es lo que ha pasado en el día de ayer, ese millón de panes, cómo se han producido, qué problemas ha habido, si ha habido algún problema agudo, pues por qué se ha producido, si corresponde a un estándar, si hay un estándar que lo soporte, si hay que mejorar el estándar, etc. Y íbamos debatiéndolo. Nos juntábamos mantenimiento, producción, calidad, almacén y logística y normalmente pues acabamos así, como el Rosario de la Aurora. La culpa de esto, es que yo esto ya se lo dije a mantenimiento hace 2 meses, ya hice una OT, ya hice un tal. Esto no, es que no sabéis utilizar la máquina. No. Entonces esto nos pasa mucho en todas las organizaciones. Decimos, joder, ¿y qué pasa? Pero si somos cojonudos nosotros, ¿cómo nos puede pasar esto? ¿Qué es lo que está fallando? Entonces, hablé con Gene, que es nuestra directora de Recursos Humanos, y dije, oye, Gene, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Me dijo, pues mira, hay unas dinámicas, las dinámicas Belvin, que os pueden ayudar mucho. Entonces, pues las pusimos en marcha. Os voy a dar unas breves pinceladas de lo que es Belvin y luego ellos os explicarán la experiencia, cómo lo han vivido. Belvin es un método que nos permite medir el comportamiento preferido a la hora de trabajar en equipo, cada uno de nosotros, ¿vale? Yo pensaba que las personas no se podían estandarizar, pues resulta que los comportamientos de las personas sí se pueden llegar a estandarizar. Y Belvin lo hace con 9 tipos de comportamientos. Pues, por ejemplo, tenemos el coordinador, que saca lo mejor, lo mejor del grupo, y hay que dejarle unas debilidades permitidas, que es una persona que es un poquito manipuladora, y hay que dejarle que sea un poco manipulador. ¿Vale? O el impulsor, que es el enérgico, retador, el que está ahí siempre tirando el carro. Es una persona que a veces se muestra un poco agresiva. Y también es una debilidad permitida según Belvin. ¿Vale? Entonces, esta dinámica es una dinámica, tú haces unos test muy rápidos, es sorprendentemente rápido, son 5 minutos el test, lo haces online y haces un test de tu autopercepción, es decir, cómo me veo yo dentro del grupo, qué rol estoy desempeñando, cuál es mi rol preferido. Y luego haces un test de tus colaboradores o tus jefes. Entonces, ¿con esto qué se consigue? Tener el informe individual, que es lo que yo pienso, o cómo estoy actuando, qué es lo que yo pienso, que cómo estoy actuando en el grupo, y cómo me ven los demás, que no siempre coincide, por supuesto. Y entonces, ahí empieza la reflexión de cómo me estoy comportando. Y lo bonito de todo este método es que te da pie a poder hablar de esas cosas que son tan difíciles de hablar, de cómo se comporta la gente en una mesa. De tal forma que te permita tomar una serie de medidas para que cuando llegue el conflicto, pues actuemos de una forma muy determinada. Entonces, Mikel, si quieres contar un poco cómo lo viviste tú. Pues claro que sí. Egunon, yo soy Mikel, responsable jefe de mantenimiento de Artadi, y os voy a explicar mi experiencia, cómo ha sido con la herramienta Belvin. Como muchas herramientas que nos
enseñan o nos dan para gestionar equipos, para mejorar la comunicación interdepartamental, pues al principio yo veía que era una herramienta que serviría, pero como todas las demás que nos han enseñado, que con el tiempo, a lo largo de los meses o semanas, se iban a quedar en el olvido. Y la verdad es que no, porque la verdad es que te ayuda a ver cómo eres tú mismo, cómo te ves a ti mismo, y sobre todo lo que te ayuda sobre todo es, aunque tú intentes transmitir un rol o un comportamiento, la gente que le transmites no percepciona así, no lo percepciona igualmente. Lo mejor de toda esta herramienta es que de una forma sutil, no agresiva, tienes en el informe el cómo te ven, o sea, tu comportamiento preferido de todas las 9 que ha dicho Mikel o que han aparecido, es que tu equipo cómo te ve a ti. Y todo eso te da pie a hacer tú una reflexión interna y con esa reflexión pues ser una persona más dinámica a la hora de ver con qué roles estás en las reuniones diarias. Yo puedo estar con unos roles que son más impulsores, entonces yo siendo mi comportamiento natural ser, por ejemplo, impulsor, pues tengo que cambiar ese rol para que la reunión diaria sea fructífera. Todo esto a mí me ha ayudado tanto a nivel profesional y tanto a nivel profesional igualmente a nivel personal. Entonces, la verdad que ha sido, yo creo que muchas veces Alex y yo en las reuniones diarias comentamos muchas veces que, ostras, pues si hay diferencias de opiniones, pues muchas veces nos metemos a... Guardas el látigo del impulsor y sacas el de cohesionador, por ejemplo. Pues ahora os doy pie paso a... Bueno, yo voy a hablar brevemente de mi experiencia. Bueno, yo he trabajado en diferentes ámbitos laborales y he trabajado individualmente, pero también en equipos. Y el tema del trato con la gente, la verdad, siempre me ha gustado y me fascina el trabajo en equipo. Entonces, yo recuerdo, pues, hace 25 años que empecemos en una pequeña fábrica en Hernani, que éramos 8 personas, 8 compañeros, y bueno, teníamos muy buena relación, creamos un muy buen ambiente de trabajo, pues esto al final conlleva que trabajamos mucho, pero estabas contento con lo que hacías y eso al final te lleva a ser muy competitivo y nos hizo tener, pues, cierto éxito, un éxito que unido a otra serie de factores pues llega a ser lo que es ahora Oki Artadi, que somos 220 personas. Y entonces ya entramos en una dimensión que yo me di cuenta de que ese espíritu que teníamos como un poco familiar en un principio, que era todo como más fácil, pues esta especie de trabajo pues veía que se difuminaba a medida que Artadi ha ido creciendo, porque ha sido, pues en unos años ha sido un crecimiento muy rápido que te tenías que subirte al carro. Y veía que en la medida que los departamentos iban también haciendo más grandes, se iban haciendo más independientes, más opacos, había más discusiones, más individualismos, era más difícil transmitir, comunicar. Y me daba cuenta que perdí un poco la fe en lo que se puede decir equipo, ¿no? Y resulta que pues hace 7 años, con la herramienta esta de Belvin, pues puedo decir que he recuperado esta fe. En cierta medida, he recuperado porque es verdad que nos hizo reflexionar mucho, yo creo que a mí personalmente bastante, sobre todo en mi rol en mi equipo, con mi gente, cómo me comportaba yo con ellos y cómo ellos me recibían a mí, o sea, qué pensaban de mí. Y te sorprendes cuando ves que tú te ves de una manera y ellos te están viendo de otra. Entonces, al final, esa serie de reflexión te hace ver también en qué estás aportando más, dónde te encuentras más cómodo, qué hace mejor al equipo. Y ahí es cuando te tienes que poner a trabajar. Y digo trabajar porque al final los humanos somos gente de costumbres, la cabra tira al monte, te sale pues muchas veces el látigo ese quizás en el momento que no tiene que salir y tienes que aprender. Entonces, creo que la clave de todo esto está pues, en desarrollar ese carácter, madurarlo bien y luego pues, aplicarlo. Y eso es un día a día que
bueno, que es en lo que sigo estando. Y bueno, un poco más. Vale, bueno, no nos vamos a extender más. Deciros que el Belvin de equipo te da los roles y además te dice qué roles pueden faltar en un equipo, de tal forma que alguno lo pueda adoptar en algún momento determinado. Te hace ver en una reunión qué está faltando y previamente se acuerda quién va a adoptar ese rol cuando falte. O sea, si hay una discusión, quién va a salir como cohesionador, y todo eso se habla antes. Es decir, es tener la conversación antes. Generamos una serie de reglas de equipo para que cuando llegara el momento de la discusión supiéramos cómo actuar. Y deciros que lo probéis, porque es una herramienta que os va a mejorar tanto a nivel profesional como personal, y que me gusta mucho esta frase, que nadie es perfecto, pero que un equipo puede llegar a serlo. Vale, eso es todo. Eskerrik asko. Lortu baldin bada eguneko bileraren lehen irudi horretatik gaurko irudira iristea, sekuro merezi duela saiatzeak, ez da hortan zalantzarik oso interesgarria taldeak berez duen indarra nola kudeatu eta nola agerrarazi. Después podemos entrar a profundizar un poquito más en los aprendizajes de todo este proceso, porque seguro que también ha habido momentos de gestión un poco más compleja. Vamos a conocer ahora cómo se desarrollan o cómo se puede trabajar el desarrollo de las competencias vinculadas a las conversaciones, esas conversaciones incómodas que a veces cuesta tanto tener con las propias personas de nuestros equipos, cómo se puede hacer para mejorar también el rendimiento de ese equipo como un todo, motivar y aumentar la motivación. La cohesión, la comunicación, son cuestiones fundamentales en el empaque de un equipo, y vamos a conocerlo a través de MCK y Babeste en Guipúzcoa. Gaizka Rodríguez y Roberto Quiroga nos van a ayudar a entender cómo lo han aplicado y qué aprendizajes han extraído. Cuando queráis. Eskerrik asko. Egunon, bueno, lo primero agradecer a Euskalit la participación en esta segunda jornada, que hay mucho y bueno que escuchar, que aprender, que reflexionar. ¿Sí? Bueno, Gaizka, soy miembro de MCK. Bueno, somos una entidad que trabaja con líderes y equipos a superar retos, dificultades, a alcanzar, si podemos decir, los sueños, ¿sí? A través de los procesos internos que hay y la experiencia empleado, ¿sí? Como palanca motora de todas las entidades con las que trabajamos. Y bueno, Roberto Quiroga es el director de Babeste en Guipúzcoa, que de alguna manera fue el culpable o responsable de que comenzáramos con este proceso. Eskerrik asko por la invitación y por estar aquí y los que nos están viendo. Bueno, muy brevemente vamos a intentar explicar un proceso que se empieza a pensar incluso antes de la pandemia, que parece que antes de la pandemia no existía nada, pero esto lo empezamos a madurar antes de la pandemia, y el por qué emprendemos, ¿no? Todo este proceso. Antes de nada, explicaros nuestra entidad. Babeste en Guipúzcoa es una entidad pues, con larga tradición de servicios asistenciales en Euskadi, con más de 2.000 empleados y con una trayectoria del desarrollo de proyectos de atención a personas, ¿no? Tanto personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de desprotección y que puedan precisar algún tipo de cuidado a lo largo de su vida. En concreto, yo soy el responsable de los programas de menores que tenemos concertados con la Diputación de Guipúzcoa, y es un sector que habitualmente no suele estar en estos foros, ¿no? Los centros de menores y todo lo que pueda haber en el desarrollo, ¿no? Somos un sector, lo comentaba con Gaizka, un poco endogámico, en este sentido, que nos movemos en nuestros ambientes, pero no solemos ir más allá de nuestros ambientes. ¿Y el por qué estamos aquí? Bueno, pues porque nos dimos cuenta de que teníamos una necesidad de construir un modelo de relaciones personales dentro de nuestra entidad, pues que no difería mucho de lo que hemos estado escuchando aquí en otros sectores, pues posiblemente antagónicos o muy distintos a los nuestros, ¿no? Necesitamos construir un modelo de gestión de personas porque, paradójicamente, nuestra especialidad son las relaciones humanas,
construimos relaciones de ayuda con las personas con las que nos relacionamos, en nuestro caso menores en situaciones de desprotección, para que nos entendamos. Gestionamos varios centros en Guipúzcoa del Servicio de Protección de Menores de la Diputación, en varios niveles, varios programas con diferentes intensidades, pero uno de ellos, por ejemplo, que es en el que nos centramos más en esta experiencia, es un centro que, trasladándolo a símiles sanitarios, es la UCI de los centros de menores, ¿no? Es aquel centro donde vienen aquellos adolescentes que han tenido experiencias de vida más traumáticas, relaciones de abuso, de maltrato en su entorno familiar, ¿no? Ese es nuestro entorno de trabajo. Y nos preguntábamos, pues, cómo podíamos construir un modelo de relaciones entre nuestros propios profesionales que no teníamos. Porque no habíamos pensado ni en ello, no hay experiencias previas en nuestro sector. Siempre nos hemos estado preocupando en desarrollar una calidad asistencial y en atender bien a la persona que tenemos a nuestro cargo. Pero ¿qué pasa con nuestras personas? ¿Cómo podemos generar cosas que habéis comentado a la mañana súper interesantes como retener el talento? Nuestro sector es súper competitivo. Un profesional que trabaja en nuestro sector, si no lo retenemos, se puede ir a la entidad de enfrente con toda tranquilidad, porque hay, y a lo mejor suena un poco bruto decirlo, pero hay pleno empleo. Es decir, en nuestro sector, el ámbito de los servicios de los cuidados de personas en Guipúzcoa, que es donde yo trabajo, es bueno. Hay unos altos niveles de empleabilidad. Entonces, ¿cómo retenemos al personal, ¿no? ¿Cómo mejoramos nuestras relaciones internas? ¿Cómo prevenimos el queme profesional, ¿no? Son un poco las cuestiones que nos preocupaban de salida. ¿El por qué iniciamos? Pues ya os he comentado un poco más, ¿eh? Dos cuestiones así muy puntuales y le dejo paso a Gaizka, que es quien nos va a explicar un poco cómo hemos hecho este proceso. Nos preocupaba sobre todo el aumento de la satisfacción laboral. Trabajamos en un contexto de trabajo muy complicado, muy tensionado. Trabajamos donde el conflicto es nuestro vehículo de trabajo, ¿no? Trabajamos con personas en conflicto vital y tenemos que ayudarles en ese proceso vital. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues poniendo mucha carga personal, ¿no? Aquí hemos hablado, pues, de sectores donde la máquina herramienta, otros sectores muy digitalizados. Aquí la persona es nuestro medio de trabajo, ¿no? Nuestros profesionales y nuestras profesionales son las que están ahí. No hay máquina por el medio con el cliente, ¿no? Con el usuario. Es la persona. Entonces necesitábamos retener ese capital, necesitábamos que se siguiera formando con nosotros, prevenir el queme profesional en un contexto donde es muy habitual, ¿no? Y desde ahí empezamos a elaborar con Gaizka, con Elías, con la gente de MCK, bueno, oye, ¿cómo hacemos esto en un sector donde ni nos lo habíamos planteado, ¿no? Pues ahí es un poco como empezamos esto. Bueno, es curioso y además me viene, si me permitís la expresión, al pelo que los compañeros hayan intervenido antes, porque realmente lo que estaban planteando de los conflictos y las dificultades se dan en cualquiera de los sectores, ¿sí? Se haga PAN o se atienda a personas menores de edad. Cuando Roberto y Babesten nos plantean este trabajo, este reto, lo primero que pensamos es decir, bueno, vamos a empezar a desmontar modelos desde el principio. Entonces vamos a implicar al mayor número de personas que sirvan como bisagras de este proceso, ¿sí? En el caso de Babesten Guipúzcoa son 4 recursos con 4 responsables por unidad productiva. Y la primera pregunta que nos hacemos es decir, bien, ¿qué espacios tenemos para relacionarnos? Al margen de las operativas, ¿sí? Al margen de la reunión semanal, el tema de los casos, las comisiones, ¿tenemos algún tipo de espacio que nos ayude a trabajar otros temas? Y claro, sorpresivamente la respuesta es no. Es de pasillo, según uno sale, entra, ¿qué hay de lo mío? Te dije, a ver si me echas una mano. Entonces dijimos, bueno, esto de alguna manera tenemos que ordenarlo. En esta primera fase inicial lo que hacemos es generar un espacio, tanto con Roberto como los 4 responsables, y empezamos a reflexionar respecto a preguntas que nos surgen y dificultades que tenemos en el día a día. Evidentemente, todos los objetivos que se plantean de inicio confluyen con lo que la gente que está más a pie de terreno le preocupa, ¿no? Esa piedra en el zapato que le está apretando. Y entonces pasamos a la segunda fase, es decir, bien, vamos a ver qué necesitamos para que afrontemos un proceso X, sin definir, de una manera satisfactoria y que nos sintamos cómodos y cómodas. Claro, llegamos al primer reto, es decir,
¿Cuántas conversaciones pendientes podemos tener después de X años de trabajo? ¿Sí? No podemos obviar la historia de cada una de las unidades, de la entidad, de las llegadas, de las fisuras que se han producido. Y evidentemente eso pues a veces da miedo. ¿Sí? No estamos a veces preparados para ciertas conversaciones y con ciertas personas. ¿Vale? Vamos a revisar. Vamos a prepararnos a nivel comunicativo incluso. ¿Sí? No siempre que queremos comunicar algo lo conseguimos. Y luego nos vamos en el coche o en el metro, aquí en Bilbo que tenéis, o dando vueltas, joder, pues igual aquí no he estado todo lo acertado o toda la acertada que debería haber estado. Analizamos esas competencias comunicativas y relacionales y también ponemos el foco en aquellas conversaciones que nos pueden costar más, con nombres y apellidos. Pongámosle palabras a esto que nos está pasando. ¿Sí? Se suele decir que las empresas más productivas no son las que menos problemas tienen, sino las que más hablan de ellos, ¿sí? Y plantean soluciones. Pongámoslos encima de la mesa. Entonces, llegado a este punto, en el 3, bien, ¿qué nos da seguridad a la hora de mantener una conversación? Desarrollemos un listado de temas, desarrollemos un guión que queremos tratar más o menos con todas las personas de nuestra unidad productiva, un guión de ayuda y entrenémoslo. No pasa nada, aquí no nos pasa. Destinemos un espacio adecuado, en silencio, que no nos puedan interrumpir. Al hilo que comentaban antes, el tema de no mover esa fecha, ¿no? Es decir, darle la importancia que se merece tener una conversación con uno de tus compañeros, compañeras, que evidentemente son trabajadores, pero no dejan de ser personas. Entonces nos planteamos un sistema sencillo, porque podríamos estar hablando todo el día, toda nuestra jornada laboral, pero realmente no estamos enfocando en el trabajo que tenemos. Y sorpresivamente, la respuesta a juntarse cada 6 meses, la primera evidentemente es, bueno, ¿he hecho algo mal para que quieras juntarte conmigo a hablar? ¿Me vais a despedir? No, solo queremos tener una conversación, generar un entorno de confianza en el que podamos decirnos las cosas y en vez de convencer, intentemos entender. ¿Sí? Listados de temas que se pueden abordar en estas conversaciones, desde lo técnico, evidentemente el sector en el que trabaja Babeste en Guipúzcoa es muy cambiante, los perfiles de chavales, y esto ahora lo tenemos como repunta la salud mental en la infancia, claro, todo eso como profesionales necesita una adaptación y esos espacios sirven para eso, para prever situaciones de, como se comentaba Carlos a la primera hora de Confebask, estoy pensando en cogerme una excedencia de 1 año. ¿Vale? Perfecto. Oye, no hay ningún problema. Vamos a intentar ajustar también ese relevo, ¿sí? El cómo retener ese talento, qué dudas, qué formaciones te gustaría abordar para el año que viene. Aprovechamos esos 6 meses y aparte del feedback diario, vamos a proyectarlo en Feed Forward también. ¿Qué aspecto concreto, sencillo, sin complicarnos demasiado, te gustaría mejorar durante estos 6 meses? ¿Lo acordamos? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué compañero o compañera de esta unidad productiva te puede ayudar? ¿Quién es la Iñaki Williams de ese aspecto que tú quieres mejorar? Y échate un café y a ver cómo lo hace esa persona. Aprovechamos toda la potencia que hay dentro de la entidad. A partir de ahí se generan estos procesos de conversaciones, pero lo más interesante es cuando el responsable o la responsable les dice, de acuerdo, lo hemos hecho, vamos a hacerlo conmigo. ¿En qué crees que debería mejorar en mi trabajo? ¿Qué aspectos de mejora tú necesitas como trabajador y trabajadora para estar mejor? Sin más, ¿en qué he podido fallar? ¿En qué crees que necesitamos, entre todos, que yo ponga más atención? Y hacemos una evaluación a los 6 meses también. ¿Sí? Hilado a esto, es verdad que en este sector sí que hay una tradición de la supervisión, que planteamos un encuentro mensual con toda la plantilla de una duración de 3 horas, que nos sirva también de ese cuidado, de hablar de nuestros miedos, inseguridades, siempre enfocadas al trabajo, ¿sí? Lo que tiene que ver mi persona con mi puesto. Y le voy a pasar la palabra a Roberto, que creo que me he ido. Nada. Perdón. Simplemente, igual pasamos a la última diapo, beneficios, porque teníamos una parte de dificultades, yo creo que Gaizka ya os ha comentado un poco, dificultades, pues resistencias, sacar espacios de la inercia cotidiana e intentar darle y atribuir unos espacios concretos a estas conversaciones.
Beneficios. Para nosotros la mayor preocupación era disminuir la rotación de nuestros profesionales y de nuestras profesionales en los centros de trabajo y atacar sobre todo a un tipo de absentismo que entendíamos estructural, sobre el que aparentemente parecía que no podíamos hacer nada, ¿no? Que es el de me voy a coger una excedencia y me piro de un día para otro, o mira, no puedo más, necesito una baja y voy a desaparecer, y además de un día para otro, ¿no? Llegamos a pensar que sobre ese tipo de absentismo no podíamos abordar y creían, bueno, pues los datos que tenemos ahora, incluso en una etapa de pandemia, nos ayudan a pensar de que igual estamos yendo por el camino adecuado, ¿no? Los datos de absentismo se van reduciendo o conteniendo, incluso en etapa de pandemia, cuando nuestros servicios no han dejado de funcionar en ningún momento, incluso con mayor carga de trabajo en la etapa del confinamiento, ¿no? Todos los servicios se cierran, pero los chavales siguen viviendo en nuestros centros, ¿no? Por lo tanto, los profesionales que atienden estos servicios tienen todavía más carga de trabajo, ¿no? Generar liderazgos más horizontales, más colaborativos, se ha comentado hoy a la mañana, era otra de las, ¿no? Evitar la demanda de pasillo, de necesito, oye, vamos a ver, vamos a atribuirle un espacio a esto, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿No? Vamos a evitar esto de que me pilles en mitad del pasillo y me abordes con una demanda de estas que me pillas a pie cambiado. Y termino ya, ¿eh? Y sobre todo una de las cosas que es el objeto final de nuestro servicio, que es ofrecer una buena calidad asistencial. Necesitamos que nuestros profesionales se sientan bien atendidos porque necesitamos ofrecer una buena calidad asistencial porque las personas que atendemos lo necesitan. Y era un poco el objetivo último de decir, oye, nos tenemos que reorganizar y resetear en algunas cosas porque aquí hay un montón de gente que está dependiendo de nosotros, ¿no? Y bueno, los indicadores de calidad asistencial vemos que están mejorando, la valoración de la institución que nos contrata para esto también mejora, entonces, bueno, ahí estamos. Y ya con esto… Parece que vamos bien. Vamos bien, esperemos. Muchísimas gracias. No os disculpéis porque son segundos de margen, no os preocupéis. Muchísimas gracias. Me resuenan muchas cosas, vamos a aplaudirles. Me resuenan muchas cosas de las que vamos escuchando ya, porque ayer también destacábamos una y otra vez la gestión avanzada per se no es un objetivo, pero es el camino fundamental para conseguir los objetivos, ¿no? Gestionar estos espacios es fundamental para mejorar el servicio, que no deja de ser el objetivo final de la organización. También generar esa confianza es una herramienta fundamental y vamos a preguntarle seguidamente al grupo SPRI, a Inés García, responsable de gestión y mejora continua, cómo se hace eso. Y cómo se hace eso, además, Inés, lo voy a destacar, con los recursos propios, con el propio equipo, porque SPRI Guneak, yo recuerdo del año pasado que ya empezamos a hablar de esto y nos contasteis cómo hubo que reaccionar muy rápidamente, casi, iba a decir en caliente, ardiendo, en el momento en el que hubo que reaccionar para generar estos espacios, y vamos a ver cómo ha sido la evolución y qué aprendizajes habéis recibido o habéis ya monitorizado sobre cómo hacer posible la participación de las personas de una manera casi podríamos decir autogestionada y muy orientada a los objetivos estratégicos definidos por la organización. Por lo tanto, Inés, todo tuyo. Bueno, egun on denoi, eskerrik asko Euskalit, por darnos la oportunidad de contar algo que empezamos con miedo, pero que al final está teniendo sus consecuencias y seguimos en ello, además. ¿Esto cómo le doy? Sin más, ¿no? Sí. Bueno, la práctica la dimos un nombre, SPRI Guneak. El objetivo era lograr la participación de todas las personas de SPRI en la consecución de los 3 retos que para esta legislatura tenía nuestro nuevo director general, porque 2020 no solamente fue el año de COVID para SPRI, en julio hubo elecciones, en octubre nos vino un nuevo director general con sus nuevas ideas, con sus nuevas formas de hacer, y nos planteó 3 retos, con 3 subretos, que todos puedo decir que igual lo escuchamos, o todos los que llevamos mucho tiempo, ahora lo entenderéis, pues otro más. SPRI en septiembre ha cumplido 40 años, con lo cual creo que llevamos 20 legislaturas, o 10, no sé, un montón, un montón. Entonces, bueno, la fecha clave fue el inicio. El 6 de octubre se presenta el nuevo director general, nos presenta sus retos, todos mundos formales, por Teams, muy formales, el que estaba en casa, los demás presencialmente con la mascarilla, pero delante de una pantalla, ¿no? Aproximadamente un mes más tarde, en una conversación bastante informal
con algunos de los miembros del equipo de comunicación interna, porque no hay un responsable de comunicación interna, somos 6 personas de distintas áreas, de distintos trabajos. Nos dijo, bueno, quiero llegar a hacer esto cuando yo me vaya, pero quiero que participe todo el mundo. Ahí nos pusimos a temblar. Ahí veis un poco la cronología hasta ahora mismo. Ayer se dio la salida a la segunda fase, o sea que estamos reciente. Los principales hitos, bueno, no los voy a repetir porque bueno, fue el 6, se puso en marcha un mes y pico más tarde. Bueno. Primero, ¿quiénes somos? Para que entendáis algunos de los miedos que teníamos en el equipo. Somos una entidad del Gobierno vasco, del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Trabajamos, ayudamos a las empresas a que sean competitivas en 8 áreas estratégicas, que las tenéis ahí, no las voy a repetir. Somos cabecera de un grupo, también, con las empresas que ahí están. El encargo era apoyar a la Dirección General en la consecución de los 3 retos. El principal reto para nosotros como equipo era cómo vamos a movilizar a 73 personas, cuya edad media son 51 años y pico, casi 52, con casi 20 años de antigüedad, con lo cual han oído muchas veces, esto se va a hacer con todos, esto es para todos, soy uno más, soy el único eventual de esta empresa, tal, una más. Por ahí era el susto del equipo de comunicación interna. Además, época de COVID, estábamos en teletrabajo, parte de confinamientos, había que hacer todo de una manera muy rara porque hoy estabas presencial, mañana estabas confinado porque tu hijo o tu hija pues, habías hecho algo o en la clase o en un amigo, lo que pasaba hace menos de un año. Lo que teníamos muy claro en el equipo era que era una metodología propia, que teníamos que diseñar algo para nosotros, por y para nosotros. Porque en la experiencia de toda esa antigüedad habíamos recibido a muchos consultores, muchas consultorías, muchas cosas que al final no habían servido. ¿Qué hicimos primero? Poner un nombre. En el equipo de comunicación interna hay una persona en marketing, se nota. Poner un nombre, bueno, pues pensamos Spree-Buneak, suena muy bien. Un lema, somos porque estás tú, recogiendo unas palabras que dijo el nuevo director general en algún momento, ¿no? Que Spree es porque estamos las personas de Spree, Spree no es nada. Lo del logo ya salió después, más posteriormente, pero bueno, también le dimos logo y color, lo que pasa es que en cada pantalla se ve de distinto color. Es un verde azulado, pero bueno, ahí no sé cómo se ve. ¿Cómo empezábamos? Teníamos los 3 retos. Uno era ser los mejores compañeros de viaje de las empresas vascas, el otro era potenciar el talento de las personas de Spree y el tercero era aprovechar las sinergias del grupo Spree como empresas y con el entorno. ¿Por dónde íbamos a empezar? Cada uno con sus 3 subretos. Fácil, preguntamos. ¿Quiere que participe todo el mundo? Que elijan. ¿Por dónde empezamos? Hicimos la encuesta, diseñamos una serie de valoración que era 3-2-1. Pedíamos primero que valoraran con 3 puntos el reto que era prioritario, con 2 el siguiente y con 1 el tercero. Y eso para cada reto y sus 3 subretos. El más votado, matemática pura. El más votado, el primero. Que salió potenciar el talento de las personas de Spree y el subreto era potenciar la motivación, el compromiso y la ilusión. Con una plantilla muy mayor, con mucha antigüedad y con muchas cosas a sus espaldas. O sea, todavía recuerdo aquella reunión del comité del equipo de comunicación interna con los resultados en la mano, haciendo sumas a ver si sumaba otra cosa, porque nos hubiera gustado empezar por otro. Claro, eso era muy emocional, o sea, había que gestionar emociones con gente que lleva mucho tiempo trabajando junta. Hicimos grupos aleatorios. Bueno, la primera decisión se lo comentamos a la Dirección General, cómo lo queríamos hacer, qué es lo que queríamos hacer. Tuvimos varias reuniones, la verdad siempre he estado muy comprometido y muy accesible. Al final se decidió que el comité de dirección salía fuera. Era un grupo de control, en esos 8 grupos que pongo ahí, uno es el comité de dirección. Los otros 7 son personas de Spree, aleatorias, o sea, cogimos del 1 al 53, creo que era en aquel momento, metimos una fórmula aleatoria y el número que salió al grupo 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. Se acabó. 2 turnos de reuniones, sí que es verdad que intentamos hacer una especie de hacerlo todo a la vez, el mismo día, pero las agendas de cada uno son las agendas de cada uno, entonces lo hicimos en 3 días, bueno, las agendas de cada uno y la disponibilidad de salas con el aforo necesario. Y que tuvieran conexión a internet. Todo lo que en el 2020 y el 2021 seguimos necesitando.
Entonces, bueno, la primera chanda fue el 22, 23 y 24 de febrero y el objetivo de esas reuniones, todas a la misma hora, era definir el problema. ¿Por qué la gente no se sentía reconocida, no estaba motivada? ¿Por qué sentía todo eso? ¿Cuáles eran las razones? Sin más, sin más. Y la segunda chanda, 15 días después, dejábamos una semana para que el equipo de comunicación interna ordenáramos todo y comunicáramos lo que había salido en esas primeras reuniones, era simplemente poner soluciones. Ya no se volvía a por qué me he sentido, por qué hace 40 años me dijeron no sé qué, no. Eso ya se habló. Desde qué podíamos hacer y todo era válido y se acababa. La duración era 1h30 máximo y las personas estuvieron completamente informadas de todo. Es una mezcla, si estáis viendo, de un World Café y un Design Thinking. Una mezcla rara, pero una mezcla. Claro, todo está inventado, la verdad es que tampoco, lo que pasa es que sí le dimos muchas vueltas. Las reuniones, como digo, estaban coordinadas por cada persona del comité de comunicación interna. Sí que pedimos ayuda a una persona, porque nosotros somos 6 y nos salían 7 grupos, era imposible con los aforos hacerlo en menos. Previamente preparadas, pero preparadas, las teníamos hasta el argumentario de qué cosas nos podía... O sea, nos conocemos tanto que sabíamos qué cosas nos podían decir en esas reuniones. Y el argumento para contrarrestarlo, o sea, hasta ese punto. Estaba todo perfectamente, la misma presentación, las mismas... Nosotros habíamos dicho que no íbamos a participar, presentábamos, escuchábamos y tomábamos nota. No había jefes, no había cargos, entonces era todo mucho más en confianza. No había grabaciones, la gente participó por Teams. Un miedo era, me estáis grabando, no se va a grabar. Primero porque creo que nadie sabía en aquel momento cómo hacerlo y dónde encontrarlo luego. Eran presenciales y online, porque nos pasó, tú convocabas y pues confinado, había que conectarle. Gente que estaba realmente de baja se conectó, o sea, la verdad es que fue una sorpresa. Y el feedback continuo. Después de cada uno, a nuestro grupo que nos tocaba, le dábamos, pues, esto es tenéis algo más que añadir, quitar, poner, todo eso continuo. Después, acabamos en marzo, estuvimos trabajando el equipo de comunicación interna, ordenando, intentando relacionar problemas, soluciones para presentárselo a Dirección General. Con Dirección General hablamos un par de veces, ya lo tratamos un par de veces, Semana Santa en medio, nos trajo sus ideas, lo que él había pensado, se presentó al comité de dirección, lo trabajaron ellos y el 25 de mayo hubo una reunión monográfica donde Dirección General expuso las principales conclusiones y qué cosas iba a hacer, que fueron 3, muy sencillas y muy eso. Una, agendar las reuniones que teníamos ya sistematizadas, que eran trimestrales a nivel de área y 2, 3 al año a nivel general. Pero él puso cuándo tenían que ser. Si la reunión general era el 20 de octubre, que fue ayer, las reuniones esas de área tenían que ser como muy tarde 15 días antes. Entonces ya eso marcaba, eso ya fue una forma de darle otra vuelta a la sistematización. Otro fue Truquegune, también le pusimos nombre, que es una especie de foro informal donde se comentan cosas o se presentan proyectos o cosas que en el día a día no salen o nadie conoce, lo conoce quien lo está haciendo. Fue el 13 de julio. La verdad es que el primer Truquegune fue decisión del Comité de Comunicación Interna, de un proyecto nuevo que había en Esprit, de digitalización. Ahora vamos a lanzar una encuesta con todos los temas que hemos recogido que puedan ser de interés y se va a mandar una encuesta y que elija el siguiente tema del Truquegune, lo va a elegir el pueblo. Así. Y la otra me viene muy bien haber sido la última porque van a ser unas conversaciones individuales, cada persona con su responsable, informales, entre diciembre y enero, para ver qué ha pasado el año anterior, qué vamos a hacer, qué cosas, pero muy natural, sin ningún tipo de estrés, de evaluación de desempeño, de cosa muy preparada, ¿no? Eso se va a poner en marcha. Hicimos un piloto antes de la pandemia, salió muy bien, quedó ahí un poco en el limbo durante 2021 y se ha retomado. Ahí ponía, cuando hice la presentación, en septiembre era inicio, de hecho, ayer fue el pistoletazo de salida, nos pidió Dirección General que le esperáramos a la reunión general que teníamos ya prevista para decir, la semana que viene es la primera chanda del segundo reto.
que era el que queríamos nosotros, que es la de ser los mejores compañeros de viaje de las empresas, que es lo más fácil para nosotros, ¿no? En teoría, menos emocional. ¿Cuáles son los resultados? Eficiencia, evidentemente. Es una cosa que hemos hecho nosotros, con nosotros mismos, con nuestros... Lo único que compramos fue mascarillas FP2 para las reuniones, el bolígrafo no, porque el bolígrafo ya teníamos, y unos cuadernos que pusimos Spriguneac. No gastamos más, y el tiempo de cada uno. Solidaridad permitió, yo por lo menos mi experiencia en mi grupo, que al ser una mezcla aleatoria, hay personas que se han juntado que igual habitualmente no se juntan. Entonces, se ha compartido experiencias, se ha empatizado, sobre todo en la primera parte que era de problemas y del por qué me siento peor. Respeto, se ha dado una cosa muy curiosa, las áreas corporativas normalmente somos las que vamos al final de todo el proceso. No tenemos cliente externos, cliente interno, y entonces al estar mezcladas esas personas han puesto en valor su trabajo y han originado que el resto de personas digan, ostras, pues sí que vale lo que hacéis, como ese respeto, no entre las personas que se daba, sino al trabajo de los demás. Se ha colaboración, se han establecido lazos profesionales y personales que de otro modo era imposible que se hubieran hecho, y menos viniendo de un año 2021 que el tema social pues no se podía hacer, todo era bajo una pantalla, ¿no? Y confianza en dos sentidos. Uno, que en las reuniones no había jefes, ni luz ni taquígrafos, éramos nosotros hablando, nosotros mismos, entonces la gente hablaba en confianza, y confianza en dirección general, porque ha estado detrás constantemente de todo. Ha estado preocupado de todas y cada una de las reuniones, de todas y cada una de las cosas. Si teníamos problemas, si no había problemas, si como miembros de comunicación interna alguien nos había dicho algo fuera de tono, y eso se ha transmitido también al resto de la plantilla, ¿no? Cuantitativos. La primera encuesta participó el 57%, pero es el porcentaje habitual de la respuesta de encuestas que hay en SPRI, o sea que era un éxito. Pensábamos que no iba a contestar nadie, también es verdad. Nosotros pensábamos que no iba a contestar nadie, nos ha parecido un logro. Participó el 100%. La gente que no podía, pedía cambiar de grupo. O sea, no decía, bueno, no puedo, tengo trabajo, no. Este día no puedo pasar al otro, o puedo hacer en otro día, o sea, el 100% pasamos por ahí. Y luego, satisfacción por el propio proyecto. Y esto lo sabemos porque coincidió en el tiempo, en el primer trimestre del 21, nos tocaba hacer la fase cualitativa de la evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, entrevistas sobre estos riesgos. Y la persona que hizo las entrevistas nos llamó al comité de prevención y nos dijo, oye, ¿qué es eso de Spriguneac? Que todos los que vienen me dicen, no, esto ha cambiado muchísimo, porque ahora tenemos Spriguneac y participamos. Le tuvimos que explicar qué era Spriguneac porque la gente estaba muy satisfecha y lo decía, esto... Es que lo que pasa, yo en la encuesta dije no sé qué, pero es que era antes de Spriguneac. Ahora, después de Spriguneac estoy mucho más contento. Vale, 2 minutos, termino. Esta es la encuesta, los resultados de la encuesta de clima laboral que hicimos en junio de este año, que los principales, con círculo, los principales subidas de nota, que hasta las condiciones laborales han subido, que no han cambiado. Una cosa totalmente... Y la estructura de organización, que tampoco ha cambiado. Pero bueno, ha cambiado reconocimiento, ha mejorado información y comunicación, ha mejorado relaciones personales, que eso era lo que pretendíamos. Lo otro ha venido... Y el resto se han mantenido, ¿no? Y esta es la parte cuantitativa. Nuestras conclusiones como equipo de comunicación interna, que se han creado espacios de confianza, que hay nuevos lazos entre personas, se ha empoderado, o sea, la gente ha percibido que es parte de la solución y no del problema, parte de un proyecto. A mis hijos les gusta mucho Piratas del Caribe y hay una escena que dice somos parte de la tripulación, parte del barco, y yo lo suelo utilizar. O sea, somos parte del barco y parte de la tripulación, o sea, no estamos solo para los problemas. Se ha puesto en valor el conocimiento interno, no solamente por hablar personas de las áreas corporativas con las operativas, sino esos foros dentro que une, al final, ha conseguido con el primero que la gente entienda determinadas cosas que se oyen o salen en prensa y que no prestas atención habitualmente, ¿no? Compromiso y confianza en nosotros mismos y, sobre todo, y muy importante, yo creo que en estos casos, en la dirección. Y eskerrik asko. Eskerrik asko, Inés.
Ricasco, muchísimas gracias, Inés. Estaba recordando también de lo que vivimos ayer, aquel organigrama, no sé si lo recordáis, que lo vimos, la Dirección General del... Por aquí ya hemos pasado, que también es... En todas las organizaciones existe, ¿no? Hay una Dirección General de esto ya lo hemos hecho, no va a funcionar. Cómo poder trabajar con estos marcos previos. Ahora vamos a profundizar en todo ello y vamos a recomponer la mesa. Ayer hablábamos del juego de la silla, ¿os acordáis? Pues hoy es el de los 10 negritos porque tenemos que sacar a algunas personas. Vamos a dejar a Miquel y vamos a despedir a Miquel y a Alex. Muchísimas gracias. Y también vamos a despedir a Roberto para que Ibermática El Regato nos acompañéis desde la silla, desde la mesa, perdón. ¿Ahí? No le veo a... Aquí tenemos. ¿Todavía poniendo micrófono? ¿Puede ser? Vale, no os preocupéis. Esto, para los que estáis en casa, no lo estáis viendo, en casa o donde estéis, no lo estáis viendo, pero se trata de hacer que las cosas funcionen casi, no, sin el casi, en directo, ¿vale? Voy a pasar por aquí. Y enseguida se van a sumar a la puesta en común de todos los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la mañana, Ainhoa y Laura, del Colegio del Regato y de Ibermática. Eta gogorarazten dizuet, bide batez aprobetxatuta behar dugula itxaron gainerako solaskideak etorri arte, gogoratu orain solasaldian hasiko garela, makina bat gai atera dira orain artean, nik hemen ere oharrak eta hartzen ibili naiz eta ziur naiz, zuek ere, zuen ohar eta galderak, iradokizunak, agian zalantzak izango dituzuela. Eta beraz, hauxe da momentua, nahi izan eskero, gurekin partekatzeko. Bakar batzuk jaso ditugu jadanik eta oraintxe bertan helaraziko dizkiet solaskidei eta guztiarekin praktika on hauetatik zer eraman dezakegun, horixe ere ikusiko dugu. Una de las cuestiones que más nos interesa en este congreso precisamente es tener la oportunidad de estas conversaciones en abierto. Estabais diciendo, ¿verdad?, lo difícil que es conversar y lo enriquecedor que es en una conversación descubrir lo que todavía no sabías. Que te abra alguna de esas puertas. Laura. Y aunque a veces esas conversaciones puedan ser incómodas, la mayoría de las veces o casi siempre favorecen el rendimiento y el mejor entendimiento de las personas. Además de las cosas que ya habéis planteado y de las notas que yo he ido tomando, algunas cuestiones que nos van trasladando ya desde la audiencia. Veis que estoy conectada por todas partes para que no se nos olviden. Y una de las cuestiones que queríamos plantearos es de este repaso, y lo planteo de manera general para todos, para todas, de este repaso que hemos hecho de prácticas concretas, algunas de ellas estaban ya en marcha antes de la pandemia, otras se han construido sobre la experiencia previa, pero son, vamos a llamarlas inéditas en este tiempo, no existían previamente. En vuestra opinión, esta pandemia, con todo lo que ya habéis visto, ¿qué efectos ha tenido sobre el colectivo? ¿Qué efectos en el cambio de valores, en mayor, menor cohesión, mayor, menor compromiso? ¿Hemos cambiado radicalmente la manera de trabajar o al menos hemos introducido cambios que no esperábamos? ¿Se nota la diferencia en el comportamiento, en el equipo humano? Yo que me he sentado en la silla mala. Siempre hay una silla mala, pero no os he dicho todavía cuál es. Mantener la tensión. Miquel. Bueno, yo después de ver lo que he visto con Ibermática, estoy seguro que los trabajadores de Ibermática pues, han sido muy cohesionados a pesar del teletrabajo. Aunque habrá habido, yo entiendo que muchas empresas que la distancia social, el Teams, pues al final te acaba alejando, pues al final el roce hace el cariño y rozaduras, las dos cosas. En nuestro caso, yo voy a hablar de nuestro caso particular. A nosotros, cuando nos confinaron en casa, el Gobierno vasco nos llamó y nos dijo que éramos empresa esencial en ese momento. Y joder, nosotros somos panaderos industriales, panificadora industrial, pero ello nos llenó de orgullo. O sea, fue
yo me acuerdo aquellas 2 semanas que fue una locura, era cuando todo el mundo iba a comprar, ¿os acordáis? El papel higiénico, que se va a acabar, tal. Y de paso, pues compraban nuestro pan, porque estamos muy presentes en el retail en España. Entonces tuvimos un incremento de demanda bestial. Entonces nos tuvimos que poner la fábrica a 5 turnos y entonces tuvimos que llamar a la gente y a veces cuesta que la gente venga a trabajar el fin de semana, el sábado y el domingo. La gente se volcó completamente, se sintieron más unidos al proyecto. Es como si de repente tuvieran un propósito en la vida y dicen, ostras, yo soy parte puedo ayudar algo en toda esta crisis. Entonces a nosotros la pandemia yo creo que nos ha unido un poquito más, porque en ningún momento hemos dejado de trabajar en equipo. La sensación de propósito también como uno de los elementos que normalmente siempre enunciamos, ¿no? Cuando hacemos un plan estratégico y está el propósito de la compañía, pero la vivencia del propósito de la compañía no es un tema menor. ¿Cómo lo valoráis? ¿Creéis que ha habido cambios en los equipos? Por supuesto que, como señalabas, Miquel, dependerá mucho, ¿no?, de cómo se ha gestionado este tiempo, lógicamente, pero ¿cuál es vuestra percepción? Yo, bueno, hablando del caso de Ibermática, como he planteado antes, sí que es verdad que los equipos estaban más cohesionados, la gente estaba más comprometida, al final teníamos un empleado comprometido, al final es un empleado más feliz, es un empleado que es empático cuando ofrece los servicios al cliente y, por lo tanto, da una mayor atención y bueno, pues está todo mucho más hilado. En cambio, otras empresas sí que han podido sufrir pues, situaciones diferentes. Los equipos no han tenido tanta cohesión, incluso algunos han tenido que sufrir ERTEs, han tenido que cerrar los negocios. Entonces, claro, depende mucho de cada sector. Pero lo que sí que tengo claro es que de aquí a futuras crisis, y que van a venir, las empresas tienen que estar preparadas y tenemos que trabajar sobre todo las personas, que es el centro de las empresas. Al final, las empresas las hacemos las personas. Y creo que tenemos que trabajar una cultura corporativa más amable. O sea, que los directivos se preocupen de sus equipos, que les pregunten, porque ahora mismo hay mucha gente que ha podido perder familiares, hay mucha gente que tiene familiares en el paro, y creo que tenemos que incidir en esa cultura más amable de cuidar, no solamente de motivar, sino de cuidar internamente al profesional, y eso va a hacer que se sienta más comprometido y que sea un brand advocate, un evangelizador de la marca, y que eso pueda ayudar también a la compañía a crecer y a instalarse en el mercado. O sea, que creo que... Inés, hemos visto una encuesta de satisfacción. No sé si esto lo responde, pero puede haber más cuestiones. Sí, de hecho, estaba pensando, nosotros como cambiamos, nosotros el año pasado nos dedicamos a las empresas. Entonces, en 2020, en algún otro foro también, que nosotros apretamos los dientes y tiramos para adelante. O sea, había que ayudar a las empresas. Yo creo que nos descuidamos. Yo creo que en el caso de Esprit, y es una opinión personal, igual mis compañeros desde Letter me están matando. Pero yo creo que todo el esfuerzo que hizo Esprit, el equipo humano de Esprit, de atender a las empresas, que llegamos hasta definir qué era esencial y qué era no, porque el decreto que salió era de lo más aleatorio. Entonces, todo ese esfuerzo, esa unión entre el enemigo, que era el COVID, e intentar ayudar a las empresas, al final nos descuidó un poco. De hecho, tuvimos una semana, 2 semanas y tal, que la comunicación interna era solo comunicación externa, era coger el teléfono, atender y entre nosotros perdimos un poco esto. Y eso deja todo. Ahora lo que yo estoy viendo es que ha subido, está más contento, la del 20 también. La del 20 se mantuvo un poco, o sea, tiró para arriba, no tanto como ahora, que yo creo que es el efecto Spriguneac, pero yo creo que ahora estamos volviendo, o es mi percepción, ya estamos al 100% presencial, no tenemos teletrabajo, o sea, hemos vuelto al 19, ¿no? Yo creo que estamos otra vez, o sea, aunque Spriguneac ayer se dio el pistoletazo de salida y la semana que viene tenemos la primera chanda y se está manteniendo, a mí me da cosa pensar de que volvamos al 19. O sea, de que todo lo que hemos aprendido, no 20, porque 20 yo creo que Spriguneac lo que hizo fue apretar y tirar para adelante, o sea, no ni pensó, o sea, hemos pensado ahora, o hemos pensado con Spriguneac, ¿no? Lo que esto. Me da miedo que volver otra vez, pues eso, al sin mascarilla, al salir al bar, a recuperar la vida y la normalidad, volvamos, o sea, no hayamos aprendido, no interioricemos determinadas cosas que hemos aprendido. Nosotros hemos vuelto al presencial, o sea.
Y además, lo comentábamos antes, también se percibe una cierta urgencia, ¿no? Por recuperar, Sí, está muy sí, bien, sí. pero recuperar con aprendizaje sería ya, bueno, pues la cuadratura del círculo, ¿no? No sé cómo lo, Gaizka y Ainhoa, como que... Sí, Mónica, soy. Ay, perdóname, Mónica, perdóname. No, Sí, no pasa nada, no Ainhoa, pasa nada. cuéntame. Nosotros, fijaros que, como ha explicado Ainhoa antes, que ya veníamos de trabajar en equipo, los grupos de ayuda mutua, etcétera. De hecho, es una de las bases también, un poco, de nuestro modelo educativo entre el alumnado, ¿no? Pero reflexionando sobre todo esto, hemos llegado a la misma conclusión que muchos de vosotros, que lo que ha aflorado es la cohesión dentro de los propios grupos, porque sí, hemos trabajado en equipo, pero cuando verdaderamente nos hemos dado cuenta de que el equipo es necesario, te tienes que apoyar en él a pesar de la distancia, es mejor que no te salgas porque lo que hagas pues, puede influir en el resto, ¿no? Afloraríamos la cohesión también y es uno de los valores que en general y en las encuestas ha podido salir también. En el caso de Gabeste en Guipúzcoa, como comentaba Roberto, no es que se cerrara, no es que se pudiera hacer teletrabajo, es que tenían a los chavales 24 horas en el recurso. ¿Sí? Mantuvimos el último espacio que os hemos comentado en la presentación, el de supervisión online. Y hace unos meses la pregunta era, ¿cómo lo veis ahora, no? Y el comentario general es decir, peor que en estas no nos vamos a ver. Bueno, es buen inicio, es buen inicio. No sé, yo creo que cambiar no ha cambiado. Yo creo que se incide más en lo que ya había en el pasado. Lo que creo que el aprendizaje es brutal y un poco con el símil del mantenimiento del coche. O sea, si llevas el coche a los 10 años y no has tocado nada, evidentemente vas a tener o que cambiar de coche o te vas a dejar un dineral. Y es mejor hacer un mantenimiento muchísimo más continuado, que a veces parece que cuesta mucho, ¿no? Y un reconocimiento a veces no cuesta. Conocimiento cercano, honesto, no cuesta. La historia es que a veces pues bueno, nos metemos en esa dinámica que también el miedo está ahí y se nos olvida de echar gasolina porque estamos conduciendo. ¿Sí? Sí, afilar la sierra, decía también aquel, ¿no? Decir, bueno, no tengo tiempo para seguir cortando leña, para afilar la sierra y aquí seguimos dándonos golpes con... Porque hay algunas cuestiones que ya estaban previamente identificadas que estos últimos tiempos tal vez han acelerado o han puesto de manifiesto. Esta mañana también decía el viceconsejero que algunas de las tendencias no son nuevas, pero se han acelerado. Algunas de las habilidades que ahora estamos identificando como críticas, individual y colectivamente, ya estaban monitorizadas y aparecían en todos los informes, pero es que ahora nos damos cuenta de hasta qué punto son condición imprescindible para seguir manteniendo un nivel de gestión y de excelencia en nuestras organizaciones. ¿Hay algo a lo que estemos llegando tarde? Estamos buscando nuevos desarrollos, pero hay algo a lo que ya hemos llegado tarde y tendríamos que plantearnos, no lo sé, si el símil nos sirve, Gaizka, cambiar de coche. Bueno, no sé si llegamos muy tarde o poco tarde. Yo creo que el punto está ahí. Tarde no, porque evidentemente bueno, pues hay entidades, hay empresas que siguen tirando para adelante. Lo que pasa es que el precio a pagar es alto. El precio a pagar es alto. Evidentemente, lo que nos ha enseñado esta pandemia precisamente es a enfocar aquellas cuestiones mucho más elementales y mucho más básicas que a veces las damos por supuesto, ¿no? Como que, bueno, pues todo el mundo sabe hacer su trabajo y ya está, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Mal, ¿por qué una persona va a estar mal? Tienes salud, tienes familia, bueno, pues hay veces que la gente, pues no vamos tan alegres a trabajar. Y el hecho de poder, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Tengo un poco, con perdón la expresión, cara corcho. Echamos un café, ¿no? El tema de, yendo a un símil bélico, hablando de películas, 300, ¿sí? Utilizaba una formación de falange en la que los escudos se van sobreponiendo y la persona de al lado te cubre una parte tuya y tú cubres al de al lado, ¿sí? De alguna manera, ese para mí es el objetivo final y creo que estamos llegando, pero el coste, claro.
el coste es alto, ¿no? Y no deja de llamar la atención también que algunas de las cuestiones que estamos comentando, las herramientas para gestionar no son nuevas, ya existían. De hecho, ¿quién puede decir que ha inventado la participación o que ha inventado, como comentabas, Inés, ¿no? Pues una mezcla entre una metodología y otra, pero en definitiva no hemos inventado la rueda. Nos estabas hablando de una metodología en vuestra aplicación que ya era conocida. Os quiero preguntar, como estamos en confianza y no nos oye nadie, ¿os atreveríais a valorarnos en general, no solamente cada uno? ¿Cómo veis a las organizaciones vascas en el ámbito de la gestión avanzada de las personas? Conocemos las metodologías. Si tuviésemos que presentarnos ante el famoso extraterrestre que siempre se utiliza como recurso para estas preguntas, ¿cómo diríais que son las organizaciones vascas? ¿Somos hábiles en la gestión de las personas? ¿Somos empáticos? Yo creo que no. Yo creo que el vasco, además, por carácter, es una carencia muy fuerte que tenemos. Igual en otros sitios no, pero no nos sale de saque, por lo menos a mí en particular. Es algo que hay que entrenar, que te tienen que enseñar, hay que adoptar diferentes técnicas, como hemos hecho nosotros, que te ayudan y favorecen el llegar a esas conversaciones con la gente. Y luego también somos muy de quedarnos, yo hablo como fábrica, de quedarnos siempre mucho en el nivel intermedio. Es muy complicado bajar hasta el último operario que está envasando pan, esa persona que nunca va a poder teletrabajar, esa persona que va a ser muy complicado que podamos ayudarle en la conciliación. Entonces ahí sí que estamos llegando tarde. No tiene fácil solución, pero la tiene. Al final la automatización y la robotización, nosotros somos un claro ejemplo de ello. Mikel tiene 23 personas de mantenimiento en su equipo. O sea, cada vez hay en Artadi hay menos operarios y hay más gente en mantenimiento. Entonces, son trabajos de más valor añadido. O sea, para hacer el mismo pan estaremos más en trabajos más especializados. Pero sí que nos falta a las, con lo que nos estás preguntando, a las empresas bajar más abajo. Hombre, yo por poner la nota positiva, pues igual nos cuesta por nuestro carácter, ¿no? Pero estamos en ello, porque aquí hemos expuesto pues unas cuantas buenas prácticas relacionadas con ello, ¿no? Y cada uno conocemos la nuestra y creo que todos hemos cogido un poco de las demás, ¿no? Entonces, eso es lo positivo. Sí, bueno, pues han salido temas como la conciliación, ¿no? Llevamos muchos años hablando de conciliación y ha sido en estos meses de atrás en los que es que de un día para otro pues la hemos tenido que poner en marcha. Entonces, pues bueno, de toda esta experiencia que hemos acumulado aquí esta mañana, pues también tenemos que aprender y ver esa parte positiva, ¿no? Estamos en ello y seguro que tiramos para adelante. Inés, vosotros estáis al lado, o cogidos de la mano, o sentados al lado de las empresas. Además de tu visión sobre el colectivo 73 personas Grupo Esprit, te pediría también... Estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho, no me acuerdo tu nombre. Miquel. Miquel. Yo creo que es el carácter. Yo me estaba haciendo gracia porque esto de la distancia social y que nadie me dé besos, yo estoy encantada. Lo digo desde primera, yo estoy encantada. Y mi hija, que es como yo, suele decir que ¿para qué queremos lo otro? Lo bien que se vive así. Con el 1,5 metro de distancia. Que es nuestro carácter, ¿no? Que al final eso tira. Yo creo que es miedo. Yo siempre pienso que es miedo a hablar, no miedo a hablar, a preguntarle a alguien qué tal, es miedo a la respuesta. Porque igual te dice algo que no te gusta o que se lo compartes pero no puedes hacer nada. Entonces, no puedes hacer nada, le has preguntado, es que la expectativa es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que y nosotros como Esprit también nos hemos dado cuenta, o vamos, hemos identificado con esto el confinamiento y ahora se está viendo con Mercedes y los chips, que se había hecho un esfuerzo mucho de internacional, mucho de tal. Hemos llevado muchas cosas fuera y ahora lo local, el kilómetro cero, ¿no? Una compañera de marketing suele decir, joder, tanto el kilómetro cero en la verdura, en la leche, el no sé qué y tal, y los chips, y la industria. Nosotros nos dedicamos a la industria, ¿eh? Claro, ¿dónde está el kilómetro cero de proveedores? O sea, un poco, nosotros hemos tenido las dos, ¿no? O sea, tenemos la parte de personas, pero yo creo que es común a todos. Yo creo que es... No sé si carácter, pero yo creo que es el miedo a lo que te puedan decir,
más que el miedo a preguntar o acercarte, es, uy, si me dice a ver lo que me dice, que era el miedo que teníamos con las reuniones, por eso he dicho, y si nos dicen no sé qué, tal, era un poco ese miedo, ¿no? Pero también, desde nuestro punto de vista, como ya no de las personas, sino esa forma de eficiencia o eficacia, o no sé cómo llamamos, rentabilidad, que hemos sacado fuera cosas que ahora pues Mercedes tiene que parar, tal, o sea, recuperar otra vez, porque ahora estamos viendo la cola, ¿no? O sea, yo creo que ahora estamos viendo lo que está pasando. Ya hemos pasado lo gordo, todos a una, pero ahora ya volvemos, las cosas tienen que encajar, ¿no? Yo ahí no soy tan optimista. Laura. Yo creo que el gran cabo de batalla, ya sean empresas vascas o no, esto yo no voy a puntualizar, es el tema de la gestión y la retención del talento. Creo que ahí vamos un poco tarde y porque al final nos tendríamos que haber adaptado un poco más a los nuevos perfiles que están demandando el trabajo de hoy en día. Sobre todo el cambio generacional está ahí y a veces pues, no lo hemos sabido incluir a tiempo. Ahora los jóvenes o millennial o bueno, otros perfiles tampoco buscan lo que hablábamos antes al principio del encuentro. Ya no buscan un trabajo en el que estar 20 años. Ahora el cambiarse es casi un valor añadido para ellos. Buscan proyectos largos, proyectos motivadores, proyectos punteros. No buscan tanto el salario, buscan más el salario emocional, buscan pues, sentirse que tienen relación con el CEO, que tienen relación con la dirección y que son uno más que aportan a la compañía. Entonces, al final, pues creo que ahí a lo mejor llegamos un poco tarde, que tenemos que ser más flexibles, tenemos que trabajar más, pues ser empresas sostenibles. Hay mucho talento que quiere trabajar en empresas pues, que sean responsables socialmente. Y a lo mejor las empresas que se crean nuevas tienen esto más fácil, o no es que lo tengan más fácil, sino que sus líderes tienen otro cambio, o sea, otro pensamiento cultural y también los líderes jóvenes, los líderes que llevan esas empresas o startup, tal, son más jóvenes. Entonces, el cambio generacional ese yo creo que ahí nos tenemos que adaptar todavía un poco más. Sí, porque además lo has mencionado, ¿verdad, Inés? Cuando has hecho el repaso. Nosotros somos muy mayores. Es que los que están en... No, es que somos muy mayores. O sea, es que en 10 años más de la mitad de la plantilla de Esprit nos vamos de Esprit. O sea, nosotros estamos con un proyecto ya de relevo, porque es verdad. O sea, hasta ahora es un goteo. Hoy además me he despedido de una compañera que será la tercera o la cuarta que despido en toda mi carrera profesional en Esprit. Pero es que a partir de ahora se va a acelerar, ¿no? Entonces sí que la gente nueva que está entrando, que son poquitos, pero los que están entrando, que tampoco están entrando muy jóvenes, son 30, 20, o sea, ya que han tenido otros trabajos y tal, piden otras cosas. O sea, ya el estar allí de 9 a 3 o de 9 a 2 y de 5 a lo típico que era ya no, piden otras cosas, piden proyecto, piden... relaciones, y eso que nosotros es muy plano, ¿no? Que somos, no hay esa distancia al CEO o tal. Sí. No hay esa distancia, pero sí que requieren otras cosas. Conciliación, que comentabas tú, no era conciliación, no piden conciliación solo porque tienen hijos o están empezando a tener hijos, no. Es conciliación con el gimnasio, con sus amigos, con su vida, con su vida. ¿no? Es cuidado, porque además el teletrabajo y la conciliación explota, o sea, no puedes hacer. Nosotros en Ibermática tenemos eso, ¿no? Muchos casos en los que si en una entrevista, lo primero que nos dicen es, ¿tenéis teletrabajo? Sí, vale, pues seguimos la entrevista y seguimos a lo mejor la posibilidad de que yo elija Ibermática para trabajar. Ya no elige la empresa al candidato para trabajar, es el candidato. Y si no le das la posibilidad de teletrabajo, ya pues la gente, la generación más joven, se olvida de ti y dice, no, pues prefiero otro puesto de trabajo en otra empresa. Es súper importante el tema de la conciliación ahora, pero personal en todos los sentidos, no familiar. Es personal, no es por hijos o mayores. Nosotros tenemos la conciliación con personas mayores, ahora ya nosotros tenemos... Pero es la conciliación con su vida. Hay una pregunta, Mónica, que nos han hecho llegar. Ha llegado justo en el momento en el que terminabais vuestra exposición y nos preguntaban sobre el porcentaje de mujeres que tenéis en vuestro equipo, porque nos decían que quieren confirmar la hipótesis de que la gestión de la conciliación, que es cuando poníais sobre los retos, mantener la actividad, conciliación, etcétera, la gestión de la conciliación es una cuestión prioritaria cuando el colectivo es mayoritariamente femenino. Y nos preguntan si se puede confirmar esa hipótesis.
Pues sí, es así. La verdad es que, bueno, creo que en educación en general y en nuestro centro en particular hay en general un porcentaje bastante mayor de mujeres y en el equipo de gestión también. Había un hombre hasta el curso pasado y este curso somos todo mujeres. Ajá. O sea que lo confirmo. es Parece así. que sí, ¿no? Sí. Y en la pregunta, creo que estaba implícita la reflexión Sí. de conciliación sigue siendo una cuestión que sobre todo moviliza a los equipos cuando hay mayoritariamente mujeres, aunque citemos todos y todas la importancia de la conciliación. ¿No? No sé si tenéis esa experiencia o no. Laura, una pregunta para ti, que nos dicen si este plan de trabajo, este proyecto de motivación específico durante este tiempo se ha aplicado a los diferentes países en los que la compañía está presente y qué diferencias culturales, de entorno, etcétera, se han tenido en cuenta por la cuestión de la diversidad también de los equipos. Sí, se ha aplicado a todos los países en los que trabajamos. A la hora de participar sí que estábamos más cohesionados, a lo mejor el equipo de España, entre otros países pues sí que trabajaba más la cohesión entre ellos, pero sí, al final somos, como decimos siempre, una gran familia. Intentamos que, porque estén en otro país, tengan otro idioma, pues no haya una barrera para poder tener esa cohesión. De hecho, casi todos los comunicados estaban escritos en los dos idiomas, en castellano y en inglés, para llegar a todos los ámbitos. Miquel, nos preguntan también, para ti, creo que implícitamente también lo has comentado, ¿no? La necesidad de bajar hasta la última persona de la organización, pero nos preguntan cómo se aplica este aprendizaje en la reunión ¿Diaria? directiva. Diaria. Sí, pero en una reunión de perfiles más o menos compactos, de seguimiento, etcétera, funciona la metodología. ¿Es posible trasladar este espíritu de la metodología, no sé si tal cual, a todos y cada una de las personas del colectivo? ¿Hay algún límite? Bueno, nosotros tenemos experiencia en haberlo hecho en el comité de dirección y luego en la reunión diaria, que hay perfiles, hay mandos intermedios. No lo hemos bajado todavía más, que es lo que decía, que no lo hemos bajado hasta jefes de línea. Pero yo creo que se podría hacer perfectamente. Es un paso que yo creo que tenemos que dar. Que todavía vamos por detrás, pero que yo creo que sería muy sano que lo hiciéramos. Es que también nos preguntan para ti sobre las habilidades de conversación de nuestros equipos. Es general, no del caso específico en el que estéis trabajando, como Avesten, sino sobre las habilidades conversacionales. Ese soft power que siempre mencionamos y que está en la descripción de cualquier perfil ideal de persona que queremos en nuestros equipos y que no sé yo hasta qué punto... Bueno, en nuestro caso, como se comentaba, ¿no? Pues ya nacer o criarse o vivir en este entorno, pues ya también de alguna manera influye. No hay un patrón tipo. Quiero decir que esto, como el resto de las habilidades, bueno, pues hay gente que tiene unas más desarrolladas y otras. Pero lo más importante es que se pueden trabajar, ¿sí? Lo más importante que creemos es que hay que dedicarle cierto tiempo a algo muy obvio a la hora de trasladar información, a tener una conversación, a diferenciar el hecho del sentimiento, que muchas veces empezamos a mezclar. No somos de los peores, yo creo, ¿no? Esto también es un poco ni por arriba ni por abajo. Decir, bueno, no vamos mal, pero evidentemente creemos que un poco ese reto futuro es volver a ese origen, ¿no? Todos trabajamos con personas, en mayor o en menor sentido, más los intermedios, intentarlo bajar a otra estructura, pero ese punto de comunicación y de habilidad tenemos que darle un poquito, cada vez leemos menos, que es algo que, ¿no? Pues miramos mucho en diagonal, entonces eso también influye, ¿no? Con todos estos retos, con los aprendizajes que habéis tenido en vuestros respectivos proyectos, prácticas que nos habéis ayudado a conocer, ¿cómo creéis que va a ser el puesto de trabajo ideal para el futuro? Si tuviésemos la capacidad de crear, hacer un sketch y decir, este va a ser el puesto de trabajo y estos son los requisitos, las condiciones, las capacidades de esa persona top que queremos en nuestro equipo.
Es una pregunta muy difícil de responder. Porque, Por eso va primera esta sí. Luego ya todo va rodado. hombre, por todo lo que hemos hablado, yo creo que el puesto de trabajo ideal pues, tiene que satisfacer pues, tanto tus inquietudes profesionales como las personales. Cada vez es más importante pues, la vida de cada uno. La conciliación no solo de los niños, porque la gente joven pues, no tiene niños, pero tiene otras necesidades. Entonces, pues todo lo que hemos comentado aquí. Un puesto de trabajo ideal, pues, ¿qué te voy a decir? Son puestos muy técnicos al final. No se nos olvida también que hemos empezado esta mañana hablando de empleo, pero también de empleabilidad, pero también de ocupacionalidad. Es decir, qué tienen que poner las personas y qué tiene que dar la organización para que esas personas puedan realmente aflorar. Por lo tanto, si era difícil esa pregunta, le sumo un añadido más. Laura, y te toca. Vale. También, ¿cómo sería el espacio organizativo ideal para ese perfil ideal de persona? Estamos generando ya el top 1000. A ver, primero contestar a la primera, yo creo que el trabajo futuro ideal sería flexible, eso estábamos todos de acuerdo, y personalizado. Al final, a día de hoy, todo es personalizado. La banca es personalizada, la gastronomía es personalizada, la sanidad es personalizada, entonces, ¿por qué no el trabajo? Pues al final, cada persona necesitará unas cosas. Entonces, bueno, flexible y personalizado. Y luego, tiene que esas personas... La empresa pone cosas y los empleadores también tienen que poner. Tenemos que tener una serie de habilidades o una soft skill, pues habilidades comunicativas más virtuales, tenemos que tenemos que tener esa inteligencia emocional también para poder trabajar en diversos campos, ser más flexible, ser multidisciplinares y al final el entorno para mí es el entorno tecnológico. O sea, la tecnología va a ser la que nos va a dar el futuro y a los directores de recursos humanos, sobre todo esa tecnología basada en el Big Data, en la inteligencia artificial, en todos los datos, les va a ayudar también mucho a poder definir ese puesto de trabajo futuro. Creemos, como han dicho, creemos en Dios, pero que el resto traiga datos. Nos decía, nos recordaba también Roberto. Eso es. Eitzka. No sumas preguntas, ¿no? Digo, porque al final... Yo creo que si nos vamos. ayudáis a poner el perfil de persona, puesto ideal y organización ideal, yo por mí creo que daríamos por más que satisfecho. Yo el resultado. no sé, no me atrevo a vaticinar un puesto ideal, pero sí que creo que tiene que tener ciertos ingredientes, ¿sí? Como comentaba, pues el tema de la flexibilidad. Creo que tiene que ser un empleo que motive, que guste. Es decir, pues vamos a ir a trabajar pues hasta los 60 y... Vamos a ver hasta cuándo. Nos vamos a pasar 8 horas, en el mejor de los casos, trabajando. Al menos, que no todos los días vamos a gusto, pero dices, bueno, que es algo que me motiva, que me gusta. Creo que tiene que ser cercano. Tienen que ser empleos que las relaciones estén... Bueno... Es decir, tenemos un problema, lo solucionaremos, haremos lo que podamos, ¿sí? Pero arrimamos el hombro, ¿eh? Quiero decir que esto de que la empresa hace o que la entidad organice, no, bueno, aquí que esto vamos todos y nos juntamos todos y lo pensamos todos. Creo que esa parte. Y por parte de la empleabilidad, creo que el tema de la gestión de la expectativa, ¿sí? Creo que tiene que ser un ingrediente, es decir, bueno, todos... Sabemos lo que nos gustaría, pero evidentemente la expectativa, bueno, tiene que estar más o menos en línea con lo que la empresa te puede ofrecer, ¿sí? O eres Messi y dices, bueno, a mí me va a fichar el que pueda, ¿no? O es decir, de alguna manera esa expectativa, aprender, se puede aprender de todo o de prácticamente todo, es tener también motivación intrínseca, ¿eh? No solo desde cómo motivamos, sino dices, bueno, también algo hay que traer de casa, ¿sí? Pero yo más hablaría de ingredientes, más que de un puesto. No me atrevería a hacer un perfil, como comentaban, de Belvin, ¿no? Es decir, bueno, que tendría que tener, ¿no? Un perfil robot. Sí, pero ingredientes sí. Ingredientes, la suma o la capacidad de poder desempeñar las diferentes funciones, tal vez, ¿no? Mónica.
Pues bueno, así en un perfil a nivel general estoy de acuerdo con todo lo que decís y no, bueno, pues no sé si sería capaz de añadir algo más, pero claro, pensando en el sector educativo, ¿no? Que igual pues lo veo un poco más cerrado, ¿no? Al final estamos en un espacio determinado y en unas condiciones determinadas, pero sí que podemos aplicar, y es nuestra reflexión un poco, que a la propia gestión laboral de las personas pues hay que añadirle esa gestión emocional, ¿no? Y tener en cuenta pues todo de lo que estamos hablando. Y al final la experiencia de la persona o del trabajador, eso que llamamos experiencia, ¿no? Pues tiene que ser la misma en cualquier sector y en el educativo también. Y en cuanto al espacio, pues bueno, un poco lo mismo, claro. Nosotros desempeñamos nuestros espacios en aulas, ¿no? Lo mismo que las estamos bueno, pues renovando, acondicionando, ¿no? Pues para favorecer también el aprendizaje y la educación de otra manera. Todo eso lo tenemos que aplicar a las personas también, ¿no? Entonces, bueno, pues el concepto es el mismo. Espacios que favorezcan que tu experiencia persona en tu puesto de trabajo, también en un colegio, pues sea lo más favorable, lo más motivadora y lo más apetecible posible. Muchísimas gracias, Mónica. Inés. Bueno, lo fácil lo tengo porque estoy de acuerdo con todo. Yo añadiría igual una cosa que sí que me he dado cuenta, bueno, ya lo sabía, pero te das más cuenta, es el saber trabajar en equipo y el responsabilizarte como parte de un equipo. Y a los responsables, que me ha tocado liderar equipo, es también tener esa capacidad de manejar ese equipo. No quería decir manipular, pero sí manejarlo, gestionarlo, ¿no? Al final es una capacidad que no te enseñan en ningún sitio. Es una habilidad y que yo creo que eso nos falta por parte de la empresa, de los líderes de la empresa, los responsables de la empresa, por parte del propio trabajador. Esa responsabilidad de que soy parte de este equipo y tengo que responder, porque si tú no haces tu parte, alguien del equipo lo va a tener que hacer. Pero el trabajo tiene que salir, ¿no? Entonces, yo a todo añadiría, aparte de la flexibilidad, el saber trabajar en equipo, sobre todo cuando ha sido online, y eso es más difícil, ¿no? Pero bueno, ya creo que hemos aprendido a trabajar online y en remoto, y los equipos en remoto también funcionan. Entonces, muchas de las cosas que hemos llegado a hacer hubiesen sido impensables hace tan solo 2 años. Por mucho que llevásemos mucho tiempo hablando de que estas herramientas ya existen, etcétera, etcétera. Ha sido la necesidad la que nos ha puesto sobre ello y esperemos que de esa necesidad hagamos realmente virtud y que los aprendizajes nos vayan acompañando. Lo que debamos descartar, que lo descartemos con honra y que lo que tengamos que abrazar lo hagamos con toda la ilusión y con, a ser posible, acierto. Muchísimas gracias a todos, a todas por dejarnos entrar en vuestras organizaciones, echar un vistazo y además acompañándonos para identificar dónde ha estado el verdadero valor del tiempo que hemos compartido. Muchísimas gracias. Vamos a darles un aplauso y despedimos la mesa. Gracias. Eta beraiek agurtzen ditugu eta txalo egiten diegu benetan, txalo eginez eskerrak ere emateko modu bat aurkitzen dugulako. Eskerrak ematen diegu ekarpen handia egin digutelako osatuz gaurko 2 egun hauetarako generamatzan bide horria, ezta? Gogoratu atzo hasi ginela esanez, eraldaketa digitala izpide nagusia hartuta, gure zerregina ere badela, enpresarik bat ere atzean ez ustea. Decíamos, hagamos esta transformación teniendo en cuenta que no podemos dejar a ninguna organización detrás, que no podemos permitirnos el lujo, decía la consejera Arantxa Tapia ayer, de dejar a ninguna de nuestras organizaciones atrás. Y hoy una de las lecturas con las que yo me marcho es que nuestras organizaciones, si realmente van a desarrollar su proyecto de futuro, tienen también que aplicarse esta misma frase. Ninguna organización atrás en la transformación digital, ninguna persona atrás en la transformación que estamos ya viviendo. Una transformación con un horizonte, cuando menos la Estrategia 2030 de la Estrategia de Empleo que nos ha presentado el viceconsejero esta mañana, que se va a materializar en una nueva ley y que además aporta elementos
sustanciales, innovadores, ese derecho subjetivo a las políticas de empleo, empleabilidad y ocupacionalidad, porque nadie va a poder hacerlo en solitario, porque las personas tienen que aportar y los entornos, las organizaciones tenemos que soportar esa misma apuesta. Hemos pasado una parte de la mañana analizando ese espacio del mundo laboral, el entorno laboral, de cómo será, decimos, pero también yo, al menos aquí entre mis notas, digo cómo está siendo ya, porque esas tendencias que proyectábamos al medio plazo están teniendo ya un impacto muy directo. Más allá de que, como nos decía Ivonne Zugasti, parece que estamos en la tormenta perfecta y que siempre hay matices a la hora de decir si estamos mejor o peor preparados, preparadas, la retención del talento, el impulso al talento y el acogimiento a ese nuevo talento diferente radicalmente también tiene que ser una de las tareas que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a cambiar y cómo van a evolucionar nuestras empresas? ¿Cómo vamos a valorizar el esfuerzo que estamos haciendo? Son algunas de las lecciones o de las reflexiones que nos llevamos de esta primera mesa, que después se ha ido completando en prácticas muy concretas, 6 prácticas que nos han aportado y que, si me permitís, y siempre me da mucho apuro hacer esto porque estáis delante y voy a parafrasear algunas de vuestras conclusiones, diría que nuestras organizaciones siguen avanzando, incorporando el talento, cuidando el talento, trabajando las habilidades necesarias para que el entorno profesional sea lo más amable y acogedor posible, y que hacerlo tiene una doble visión. Lo hacemos para sentirnos mejor y lo hacemos porque es fundamental para que nuestras organizaciones sean mejores. Beti aipatu izan dugu badatorren olatu hori, olatu horrek gainean hartu gintuenean erantzun genion erronkari, eta orain erantzuten jarraitzen dugu. Aipatu duzue, oraindik ere erresakaren ondorenak kudeatzen ari gara, baina aurrera begira, olatu horretan, behin eta berriro hemen aipatu zaigun bezala, surfeatzen jarraitu behar dugulako. Gaurko eta atzoko jardunaldien helburua, surfeatze horretan, bakarka ez, elkarrekin ari garela gogoraraztea ere bazan. Pentsa, ia 600 bat lagun izan ditugu bi egun hauetan konektatuta, zuetako asko hemen bertan izan zarete, asko ere zuen etxe edo lantokietatik jarraitu dituzue hemen esandakoak. 27. Europar astea, kudeaketa aurreratuaren 27. astea da, ez da zenbaki biribila, baina esango nuke egitarauari dagokionez behipen kongresua bai biribila izatea lortu duzuela, hemen zaudetenok, antzaudetenok eta holtza honetatik pasa diren izlari guztiek. Nere aldetik besterik ez, nere ohartxoekin banoa, zuetako bakoitzak bereak aterako zituen, eta egia esan enau gehiagik eskatzen, badakidalako oharroiek orain ehunean jarriko ditugula martxan eta datorren urtean ere partekatzeko moduan izango garela. Mila esker, bi egun hauetan eskaini diguzuen arretarengatik, muchísimas gracias por haber estado ahí, no solamente escuchando, participando y compartiendo. Un placer, como siempre, haber participado con todos vosotros y vosotras en este congreso. Gracias a Euskalit por ofrecerme esta oportunidad una vez más. Y como la semana continúa, que siga bien y que sigamos aprendiendo y compartiendo. Eskerrik asko.